Americana. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? ¿Preparados para órbita americana? Muy buenos días, Eduardo. Sí, por supuesto. Y un saludo cordial a tu gran audiencia en la Macaronesia. Y desde la Macaronesia para, evidentemente, nuestros amigos del resto, los que están en Internet, pues. Sí, por ahí tenemos un pitito de audio, no sabemos de qué, pero bueno, con él vamos a luchar. A ver de qué va. Ahí se quitó Fernando. Bueno, Fernando, ¿por dónde comenzamos? Obviamente, órbita americana es para hablar del acontecer americano. Eso incluye, por razones obvias, lo que está pasando en los Estados Unidos y sobre todo la campaña. Pero la campaña, yo diría que es prácticamente un tema único en este momento. Hay muchas cosas importantes que están pasando en América Latina. Las declaraciones de Iván Duque recientemente con el tema de los misiles de Irán, que Venezuela quiere comprar, es un tema que pondría caliente la región en cualquier momento. Pero vamos a empezar por donde creo que debemos empezar. La campaña electoral en los Estados Unidos. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, la campaña sigue progresando. Acaba de terminar la convención demócrata. Hoy comienza la convención del Partido Republicano, donde deben confirmar la nominación del presidente Trump. Y los resultados que tenemos preliminares es que al comienzo de la semana, con la nominación de la señora Harris, y por supuesto las expectativas que crea la campaña, perdón, la convención, pues el señor Biden había subido 6 puntos, hasta 6 puntos de diferencia con el presidente Trump. Eso está descontado ya. La última encuesta que hace la gente de Rasmussen le da solamente 4 puntos por encima al señor Biden. Y eso todavía no contaba con los números extraordinarios de la economía norteamericana. La economía en términos, a pesar de que hubo una mala cifra, porque el número de desempleados aumentó a 100 y pico mil personas y se colocó por encima del millón de personas o de peticiones de desempleados para esa semana. Uh, ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica que se está creando mucho empleo, por un lado, pero también en sectores tradicionales se había destruido algo de empleo. Sin embargo, los números siguen siendo Sí, mira, fabulosos. de haber algo, tenemos algún ruidito, está haciéndonos un pitito de audio, no sé qué será. Verifícalo. ¿Está mejor así? Así está mucho mejor. Ahora ya no se escucha así. Deja quitármelo. Eran los audífonos entonces. Sí, claro. Bueno, pero si tú me escuchas bien a mí, perfecto. Sí, yo te escucho perfecto. Entonces, esa última encuesta de la que tú estás hablando le da 4 puntos porcentuales arriba a Biden, pero con 4 puntos porcentuales se gana cómodamente una elección. Sí, se gana cómodamente una elección. No cómodamente, porque acuérdate que el margen de error está en 2.5 en las encuestas, la bendita campana de Gauss, y tienes 2.5 de cada lado. En realidad podrían ser hasta 5 puntos de diferencia. Estás dentro del empate técnico, ¿ok? Con 4 puntos. Pero aquí en realidad tú vas a contar el colegio electoral. Y el colegio electoral salió una encuesta de una empresa que le está dando 300 y tantos delegados al presidente Trump y le está dando 170 y algo delegados, 150 y tantos delegados a la campaña de Biden, con lo cual el presidente estaría ganando con comodidad, según los números o las proyecciones. No es una encuesta, es una proyección que se hace bajo un algoritmo que ellos han estado utilizando por muchísimos años y le dan efectivamente la victoria al presidente Trump. Nuevamente es el colegio electoral el gran controlador de las elecciones de los Estados Unidos. Ahora, tal como uno lee los titulares de prensa y te metes a leer, al menos yo he leído los de aquí de España, ¿no? El País, El Mundo, CNN, que ya hemos hablado de quiénes son estos medios. Pero bueno, dan la información. Entonces dicen que estas elecciones y todas las encuestas y estas elecciones se van a convertir en un plebiscito contra Trump. Trump sí, Trump no. Porque aparentemente todos los demócratas, inclusive los que apoyan a Joe Biden,
desde un principio estaban un poco como reñidos con los votantes de Bernie Sanders, que si se pone es el más radical. Pues dicen que los votantes de Bernie Sanders en esta oportunidad no van a ir, como pasó en las elecciones con Hillary Clinton, que perdió de 3 millones que votaban por Bernie Sanders, se fue 1 millón y tanto para Trump en aquel momento, pero que en esta oportunidad han entendido los radicales de Sanders que es preferible primero sacar a Trump y después ir a por el mismo Biden. Es decir, han logrado una especie de consenso de todos contra Trump, porque inclusive hay gente, demócratas, senadores, Colin Powell, por ejemplo, que están haciendo campaña en contra de Trump. Entonces pareciera que se ha convertido todo en un todos contra Trump, sí o no. Ya no es una cuestión de que Biden sea mejor o sea peor que Trump, sino es todos contra Trump. Esa es al menos la visión que yo he podido leer en estas últimas horas, ¿no? Vale, y no estás equivocado. Efectivamente, la gente de la ultraizquierda del Partido Demócrata, por llamarlo de alguna manera nuevamente, entendió que esta es su última posibilidad. Si Trump gana las elecciones, el señor Sanders ya está bastante mayorcito y quien quedaría a reemplazarle sería la señora Alexandria Ocasio-Cortez, que es una ultra radical, esa sí podemos llamar, que podría ser perfectamente candidata de Podemos. Que es tan de izquierda como lo que te estoy diciendo. Yo creo que ellos entendieron eso, lo dijeron en plena campaña. Acuérdate que cuando se hacen las presentaciones en la convención demócrata, cada uno da su visión de lo que está sucediendo. Por cierto, en esos 4 o 5 días que hubo de presentaciones de figuras del Partido Demócrata para ayudar a la campaña de Biden, estuvo muy mal la mayoría de las intervenciones, a pesar de que hubo intervenciones interesantes. Bill Clinton y Obama definitivamente son extraordinarios buenos oradores y dieron unos discursos muy interesantes. No muy llenos de contenido, pero muy dirigidos hacia el corazón del votante demócrata, y eso ayuda a mantener la fidelización del voto demócrata. Hubo otros muy malos, por ejemplo, el de Michelle Obama. Michelle no quería participar porque Michelle definitivamente dice que ella odia la política. Y prácticamente la obligaron, le pusieron una persona a ayudarla a escribir su discurso con semanas de antelación. Ella escribió su discurso según ella, pero lo escribió a través de esta tercera persona que es un profesional de escribir discursos. Claro. Y no fue contundente, entre otras cosas, ni siquiera mencionó a la candidata a vicepresidente, a la señora Harris. A Kamala Harris. ¿Por qué no la mencionó? Bueno, sencillo, porque su discurso fue grabado antes de la convención, cuando todavía Kamala Harris no había sido seleccionada para ser la compañera de ticket del señor Biden. Entonces, eso te puede decir qué clase de convención en realidad hubo. Una convención muy aguada, lo dije la semana pasada, pasada por agua, sin sal, desde un escenario triste. No había, por supuesto, las convenciones son interesantes porque normalmente están llenas de gente, la gente aplaude a unos y otros, y eso no estuvo este año. No había nada que te dijera a ti, aquí hay la posibilidad de poder, y eso es importante para el público norteamericano. Vamos a ver cómo sale. Como dices tú, un empate técnico hace que la campaña sea muy reñida, pero ¿qué se espera de la convención hoy? O sea, de nuevo Trump capitaliza toda la atención. Pareciera que los republicanos, sus propuestas, su plan estratégico, pareciera que queda en segundo plano porque lo que diga el presidente es lo que es, y eso es lo que va a hacer que se adhieran los conservadores, los republicanos en un 96% aparentemente aprueban la gestión del presidente Trump,
y él va a ser el que capitalice, él es el núcleo de la convención. ¿Es así? ¿O hay también hay posibilidad de que algún otro personero republicano destaque? Ah, fíjate, a diferencia del partido de la Convención Demócrata, donde lo que hubo fue básicamente un desfile de futuros candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, futuros siguientes elecciones, como hizo una apología básica de sus dotes como posible presidente a futuro. Todos estaban alando la sardina hacia su Hacia brazo. ellos, claro. En el Partido Republicano, ahí la gente está más o menos clara de que este es el momento de Trump. Y yo no creo que vaya a haber ningún inconveniente. Al contrario, el presidente está preparándose de forma extraordinaria. Están utilizando por primera vez un símbolo del poder, porque como no puedes hacer grandes actos, pues el presidente pensó que una de las cuestiones necesarias era enseñar el poder. Y entonces tienen un escenario enfrente de la Casa Blanca, que es una figura muy, muy, muy poderosa. Yo diría Además que de esto, una de las estampas o las figuras o el paisaje más vistos en el mundo, porque ¿cuántas películas hemos visto donde continuamente se ve la Casa Blanca de fondo, ¿no? exactamente. Además, es una imagen que de esos sitios no es el único. Hay muchos sitios en el planeta donde tú vas y sientes una energía especial y una energía que puede ser positivo o negativo de acuerdo a cuáles sean A tus tu gusto, claro. visiones, exacto, pero energía al fin y al cabo. O sea, tú sabes que ahí hay muchísimo poder y lo sientes cuando estás allí y dices, caramba, estoy tan cerca, al igual que cuando vas al Congreso o cuando vas al Congreso en Madrid, tú sabes que hay ahí figuras. Como bien dices tú, se siente el poder, inclusive el déjà vu, ¿no? Eso de que yo he estado aquí otras veces, aunque sea la primera vez que has estado. Es Claro, porque tú sabes que ahí se ha generado el poder y decisiones que han cambiado el mundo, ¿no? Y eso es una realidad, eso yo creo que hay que experimentarlo, eso sí, hay que ir al sitio y experimentar ese déjà vu para uno entender realmente lo que estamos hablando ahorita. claro. Vamos a ver una convención republicana con el presidente hablando de sus grandes logros, que los hay, a pesar de que también hay cosas que no le gusta a muchísima gente, sobre todo a los que no entienden la política norteamericana o les gusta entenderla desde un prisma diferente, desde el prisma de la izquierda. Uh, el anuncio ayer, por ejemplo, de la aprobación de esa medida terapéutica para los pacientes graves y en vías de ponerse grave con el COVID va en esa dirección, que es lo del el Lo del tratamiento plasma, ¿no? plasma, sí, convaleciente o convalescent plasma, se llama. Uh, supuestamente reduce la mortalidad en 35%. A esos pacientes que están muy, muy al hilo, eso es muchísimo y es un gran avance. Y por supuesto, eso sigue dándole votos a él. Fíjate un dato interesante de la última encuesta, es que el presidente Trump aparece con 48% de credibilidad y de haber mantenido a sus promesas electorales. Cuando tú le preguntas a los norteamericanos, los políticos mantienen sus promesas electorales. Solo como el 16 a 18% dicen sí, excepto en el caso de Donald Trump. O sea que ha, digamos, roto récord en ese sentido. Total y absolutamente. Y es lo que no puede entender la gente desde fuera. Eso es la parte más difícil de entender. La otra cosa, otra vez, el colegio electoral. El colegio electoral, para que lo entiendan, Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que los que sacó Trump. Y sin embargo, ganó Trump. ¿Por qué? Porque él ganó la inmensa mayoría del colegio electoral. Y aquí estamos en una situación que seguramente va a ser similar. Él va a ganar porque todavía tiene varias ventajas. La principal ventaja es que sigue siendo el presidente en funciones, the incumbent. Y el Sí, no, incumbent, no, y además él nuclea todo. O sea, yo digo que, como lo comentábamos hace varios programas aquí, eh, el Twitter de Donald Trump está por encima de todos los medios de comunicación y del gabinete de prensa de la Casa Blanca, y además es que aparece en todas partes, ¿no? Entonces es un hombre que nadie le puede negar su capacidad mediática.
Ayer creó una campaña para su anuncio. Él iba a dar la rueda de prensa a las 5 de la tarde y empezó: hoy tengo un anuncio que dar en rueda de prensa a las 5 de la tarde. El siguiente fue: hoy voy a dar unas extraordinarias noticias a las 5 de la tarde. O sea, él hace su propia campaña Propia en campaña de línea expectativa, ¿no? y la hace él mismo. O sea, él no espera que la hagan los medios. Después salieron los medios y filtraron, que por lo que algunos tuvimos la información de lo que se trataba el anuncio horas antes, inclusive de que salieran al aire. Pero sí, efectivamente, esa es la razón. Mira, otra cosa que también se ve es el voto latino. Estaba leyendo que hay 65 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos. Es la segunda minoría étnica más grande por encima de la afroamericana. Sí. Pero que de esos 62 millones apenas votan unos 13 millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos. Y que esos 13 millones, según las estadísticas que se llevaban, en su gran mayoría, 60-65% han sido siempre demócratas, no han sido republicanos. Pero aún así, cuando vamos al caso de la Florida, que hay tantos latinoamericanos, la cosa está como empatada, ¿no? Pareciera que en el voto electoral en la Florida, los republicanos y Trump concretamente, lleva unos cuantos puntos de ventaja con respecto a Biden. ¿Tú nos puedes comentar algo de esto que te estoy diciendo, esto que recién leí? Sí, lo hablamos creo que en uno de los programas anteriores. En el sur de la Florida, yo casi no tengo duda, el sur de la Florida, entiéndase el condado de Miami-Dade, que son 17, 18 municipalidades, creo que un poco más ahora, agregaron alguna otra recientemente. En esas municipalidades, yo no tengo duda que va a ganar el presidente Trump. Después viene el siguiente condado, que es Broward, que es un condado de gente es menos racial, desde el punto de vista menos latino, a pesar de que la composición latina ha crecido en los últimos años muchísimo y que ya el porcentaje de latinos es alto. Pero es un porcentaje de latinos mezclado, porque tú tienes mucho venezolano profesional, al que no le gusta mucho Trump, por cierto. Tienes mucha Eso gente me de llamaba la atención, Fernando, que muchos venezolanos que tienen años allá son demócratas, ¿no? Y a pesar de la situación de Venezuela, van por Biden, ¿no? O sea, eso me cuesta entenderlo, ¿no? Como venezolano. bueno, pero existe, es la realidad en la que ellos tienen toda la libertad de escoger a quien ellos quieran. Yo Claro. creo que es un error. Yo creo que ellos están yéndose simplemente por la oferta que les hizo la gente del Partido Demócrata de darles un TPS, que es un permiso temporal de estadía. Y entonces, pues, de esa forma poder resolver los problemas que tienen con sus visas. No los están deportando básicamente en masa como en un momento, ya no hay grandes deportaciones de venezolanos, sobre todo a los venezolanos no se les está sacando del país, pero siguen en ese limbo de no saber cuándo va a ocurrir otra vez, cuándo va a empezar la gente de ICE a buscarlos Sí. y a deportarlos. Mira, Entonces, leía que al menos los demócratas ofrecen que mantendrían las sanciones multilaterales contra Maduro en Venezuela, habría un acercamiento a Cuba y le darían el beneficio del TPS a los venezolanos. Y con esa combinación, jugar a derrotar a Trump, al menos en el sur de la Florida. Pero, ¿cómo se puede entender eso, ese acercamiento a Cuba? ¿Qué es eso, ese acercamiento a Cuba? bueno, lo mismo que hizo Obama, que fue no solamente muy criticado en el sur de la Florida, sino fue muy criticado en muchísimos sitios. O sea, Obama se plantó un día en La Habana, paseando por el centro de la ciudad, casi de la mano. Es más, en un momento, uno de los Castro, el diabólico hermano que siguió en Raúl. el cargo, Raúl, le levantó la mano como ganamos. Hemos ganado. Hemos ganado. We are the champions, sí, una cosa así. Y aquella imagen muy fuerte que era el avión, el Air Force One, el avión de la Fuerza Aérea número 1, aterrizando en La Habana, encima de La Habana. Eso dolió muchísimo en Estados Unidos,
perdón, en los sectores conservadores, y sobre todo en el sur de la Florida, que además, como bien lo explicaste tú el otro día, sigue resentido por lo que ellos consideran fue una traición del gobierno de John F. Kennedy, con lo de la invasión de Bahía de Cochino. Sí. Fernando, mira, te propongo lo siguiente. Como se me están quedando varios puntos en el tintero y yo sé que tú te preparaste con más información, vamos a escuchar los mejores comerciales de la radio, el Noticiero F, y vuelvo contigo entonces en el próximo segmento. ¿Te parece? Vale, no hay problema. Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces vamos a escuchar los mejores comerciales de la radio en Canarias, el Noticiero F, y ya regresamos con Fernando Concepción y su órbita americana. Ahí vamos. 7.7 Radio. Te presentamos el único restaurante